Estamos nuevamente en Voces de Matria. Muchísimas gracias a Lina Herrera, que está aquí con nosotros otra vez, y hoy un invitado de lujo también, porque es un compañero de muchos debates sobre los temas que tratamos aquí en Voces de Matria. Se trata de Michael Colón Pichardo, quien estudia actualmente un doctorado en la Autónoma de Barcelona, y desde allí, desde esa ciudad, está participando con nosotros en este debate. Y a Lina Herrera, desde México, abogada, también feminista, activista, escritora y analista de los temas sobre género. Bueno, hoy vamos a hablar sobre masculinidades. Alina, Michael, tenemos hoy una pregunta inicial. ¿Qué es un hombre de verdad? ¿Cuáles son los criterios con los cuales los hombres, desde que nacen, prácticamente en casi todas las sociedades, están, es decir, se les obliga a seguir un canon? ¿De dónde salió ese canon? ¿Cómo se conformó ese canon? ¿Cómo se entiende qué es lo que verdaderamente debe ser un hombre? Ali, por favor, cuéntanos, desde tu percepción, cómo funciona ese canon que de alguna manera oprime también a los hombres, a los que se les combina a seguir una manera de ser, de vivir la masculinidad que se puede concentrar en esa expresión de hombre de verdad? Yo pienso que las masculinidades hegemónicas están construidas a partir de dos ejes fundamentales. Uno tiene un sentido horizontal de los hombres frente a sus pares masculinos, y otro tiene una orientación vertical de los hombres hacia las mujeres. Y yo creo que el primer espacio donde el hombre empieza a ser hombre y a tener una interacción jerárquica con las mujeres o con los cuerpos feminizados es en la propia casa, en el propio hogar. Es ahí el primer territorio, donde los hombres aprenden que las mujeres son las que tienen que encargarse de los trabajos domésticos, de los trabajos de los trabajos hogareños. Y frente a esta noción de trabajo gratuito, invisibilizado, no considerado trabajo, es donde primero el hombre y los masculinos aprenden a oprimir al cuerpo de las mujeres, a las mujeres. Es la primera interacción, es la primera noción de jerarquía que tienen entre la noción de géneros binaria específicamente, ¿no? Hombres sobre mujeres. Es en ese terreno donde no se le considera trabajo a los cuidados, donde los hombres no participan activamente ni equitativamente en el trabajo de la casa, donde se establecen las primeras opresiones que después pueden traducirse en violencias frente a la invisibilización de estos trabajos en casa. Y en segundo lugar, este eje horizontal frente a sus pares masculinos, que también les ejercen una especie de opresión entre ellos mismos a partir de pactos de aprobación de el ejercicio de su propia masculinidad, donde aprueban la virilidad, lo varonil, la fuerza. En 2017 se hizo un estudio entre diferentes países, incluido México, Estados Unidos, Gran Bretaña, donde a partir de un ejercicio que se hizo con relación a una especie de experimento que se le llamó la caja de masculinidad, los hombres que se ubicaban dentro de la caja de masculinidad eran los que recibían la mayor presión de lo que es ser masculino, lo que es ser hombre. Y esta caja la componían 7 pilares. A mí me llamó mucho la atención este estudio, por lo tanto anoté en qué consistían estos 7 pilares, porque de alguna manera viene a traducir qué queremos decir con ser un hombre de verdad. Y uno de los pilares, lo voy a leer, uno es los roles masculinos rígidos, y tiene que ver precisamente con los trabajos de cuidado del hogar que veníamos diciendo,
cómo el hombre, mientras menos participe en estos roles, más hombre de verdad, ¿no? En segundo lugar, la autosuficiencia, que viene siendo resolver sus problemas sin mediar la ayuda de nadie, sino resolver sus problemas por sí mismo, porque mostrar necesidad de ayuda, de pedir auxilio frente a un problema determinado, implica debilidad, fragilidad, incapacidad de sí mismo para enfrentar los problemas. Ser fuertes, tanto física, emocionalmente, esto es no llorar, mostrar la fortaleza emocional, esta infalibilidad, a toda costa y a todo precio, el atractivo físico de lucir bien, pero que no se note mucho, que se trabajó en el cuidado de la apariencia, porque entonces cae sobre de los estereotipos femeninos, mostrar una heterosexualidad a toda costa, mostrar una hipersexualidad también, que esto implica nunca recibir un no, y esto también después puede devenir en una violencia, y tampoco recibir un no, ¿no? También decir nunca un no, mejor dicho, nunca decir no frente a un ofrecimiento de una mujer, nunca decir no. Y por último, la agresión y el control. Y esta es la mesa física para solucionar cualquier tipo de conflicto y establecer un control sobre las mujeres de manera permanente, física, emocional, psicológica y demás. Esto para mí... Esa es como la cápsula básica que esa investigación que has estado mencionando describe, de sí, cómo se representa en esa noción de un hombre de verdad, un hombre completo, ¿verdad? Un hombre-hombre. Ahora un resulta que hombre-hombre. un hombre-hombre hace todas esas cosas que supuestamente cumple con todos esos criterios que tú estás definiendo. Ahora, llevamos un tiempo, Michael, te pregunto, llevamos un tiempo ya desde hace, yo me atrevo a decir que por lo menos un par de décadas, que el público en general está oyendo hablar de otras maneras de ser hombre. Está oyendo hablar de masculinidades, es decir, no de lo masculino, sino de formas diversas de lo masculino, es decir, de masculinidades. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo esas nociones o cómo esas ideas de diversidad están socavando, debilitando esa otra visión hegemónica que por supuesto, desgraciadamente todavía es hegemónica, de una única manera, una única forma de ser hombre? Sí, yo creo que en ese sentido han tenido mucho peso, o sea, los movimientos sociales reivindicativos, tanto el feminismo como los movimientos LGTBI, que en algún momento determinado, tanto desde la academia como desde esos mismos movimientos reivindicativos, se plantearon la idea de cuestionar esos paradigmas de comportamiento masculino que, digamos, se está palpando que tenían una incidencia negativa en la sociedad, en muchos sentidos, porque está implícito la violencia y los paradigmas de comportamiento que ha comentado Milena. Entonces, a partir de ahí... Alina, Milena soy yo. Sí, perdona, Alina. No O pasa sea, nada. entonces a partir de ahí, pues se hizo una especie de, o sea, de evaluación de esos paradigmas de comportamiento masculino y hasta qué punto eran beneficiosos o no, o sea, para la sociedad contemporánea. Entonces, en ese sentido, pues ese replanteamiento trajo consigo que dentro de esa propia dinámica de lo que implicaba ser hombre, también había que tener en cuenta que había otras maneras de ser hombre, ¿sabes? A ti que eres hombre, te pregunto, ¿es penoso vivir con una carga de este tipo? Es decir, para los hombres también es Hombre, penoso vivir con esa idea de cómo te tienes que comportar para poder cumplir con una expectativa que hay sobre ti. pero además podemos ponerle muchos calificativos, no solo es penoso, sino que incluso no es beneficioso, pero no es beneficioso tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista cultural, como incluso en incidencia en tu propia salud. Tenemos un fenómeno ahora mismo que es el coronavirus, que Ajá. aunque es algo que es actual, pero ha demostrado
hay estudios que han demostrado que o sea, la mayoría de afectados en la mayoría de los países, la mayoría son hombres. ¿Por qué? Porque hay determinados paradigmas de comportamiento en el que el hombre, como es el proveedor, o sea, sale más a la calle, o sea, no tienen ni siquiera, digamos que, en cuenta todas las recomendaciones que se dan al respecto de mantener distancia, porque ser hombre siempre es ir mucho más allá. O sea, siempre es ir al límite. Y entonces, en ese sentido, ya te digo, no solo es que no sea, o sea, no es beneficioso, es perjudicial en términos sociales, en términos culturales, en términos de tu propia salud. Cuando un hombre, Alina, cuando un hombre tiene que vivir bajo la idea de todo lo que se espera de él, de alguna manera está viviendo una situación similar a la que vivimos las mujeres en ese sentido, ¿no? Es decir, también existe una expectativa acerca de cómo deben ser las mujeres, o ha existido una expectativa dominante, hegemónica, acerca de cómo deben ser, cómo deben comportarse, qué tipo de tareas, qué tipo de trabajos, qué tipo de comportamientos le esperan, le tocan en una sociedad, a los hombres en particular. Esa situación en la cual tanto hombres como mujeres están sometidos a valores hegemónicos establecidos desde afuera y desde antes de su propia existencia, igual a la circunstancia en que hombres y mujeres se desenvuelven en la sociedad, es decir, están igualmente oprimidos por esos valores, pregunto. El género es un constructo social, eso sin duda alguna, tanto para hombres como para mujeres. Y dentro de la opresión del patriarcado nos incluimos todos y todas. Sin embargo, no podemos hablar de igualdad de opresión entre los hombres y las mujeres, porque sencillamente somos más las mujeres que morimos en manos de hombres y son la mayoría de los hombres los que mueren en manos de hombres que a la inversa. Entonces, evidentemente, las personas más proclives a la violencia son los hombres, precisamente por su educación patriarcal y machista que desde que nacen les estamos educando, y me incluyo como sociedad, ¿no? La crianza, la educación a nivel social, a nivel cultural, es así. Entonces, no creo que estemos en igualdad de condiciones en cuanto a opresión y violencia, pero que sí son constructos sociales. Y con relación a lo que decía Michael ahorita, un investigador español, hasta más, explicó cómo los hombres mueren más y más rápido, precisamente por esa noción de infalibles que impone la masculinidad, porque salen a pelear más, solucionan los conflictos de manera violenta, no le tienen miedo a las enfermedades, no quieren asistir a médicos, no se cuidan. Entonces todo eso responde a actitudes violentas que además lo que reproducen son las desigualdades y las violencias en general en la sociedad. Yo me voy a volver a repetir y bueno, voy a completar la presentación de Michael Colón Pichardo, quien en el año 2014 ganó un premio con un libro que escribió que se llama Es fácil ser hombre y difícil ser negro. Ese premio es el premio Calendario que otorga la Asociación Hermanos Sahíes en Cuba. Yo voy a retomar de ese título, que nos va a servir luego para seguir el debate en una próxima discusión que tengamos sobre estos temas. Y voy a volver a insistir en esta pregunta, Michael, y respóndemela tú como investigador y como doliente, entre comillas. ¿Es fácil ser hombre? Está, digamos que más que demostrado que la pregunta tiene cierta trampa, porque claro, la propia cultura del patriarcado te indica que ser hombre es fácil. ¿Por qué? Porque la sociedad, de alguna manera, está estructurada para que los hombres, fundamentalmente que cumplen con los patrones y paradigmas que la sociedad, de lo que la sociedad indica ser un hombre exitoso, y muchos otros, digamos que calificativos, aparentemente sí,
es fácil ser hombre. Lo que pasa es que luego, en el propio desarrollo de la vida de cada hombre, te encuentras con las situaciones cotidianas, tanto del ámbito público como del ámbito privado, o sea, digamos, en tu casa y en la sociedad en general, en los espacios donde tú socializas, que, digamos, estamos enfrentados constantemente a cumplir con determinados roles y determinados paradigmas que hacen que la vida de los hombres no sea plena en todo el sentido. No sé, podemos poner ejemplos. Digamos que los hombres en el ámbito doméstico, que ahora está como, digamos que ese arquetipo de que si el hombre tiene que ayudar en casa o tiene que colaborar en casa, y hasta qué punto eso debería de ser lo normal, pero luego en determinados circuitos cerrados, o sea, sobre todo en la socialización entre los hombres, eso sigue siendo todavía como una especie de broma. O sea, para un hombre que se ocupa de los quehaceres domésticos o que comparte los quehaceres domésticos en casa con su pareja, para un grupo de amigos igual ese hombre no es tan hombre. Entonces, al final es un conflicto con los paradigmas esos de comportamiento que tienen que ver con la masculinidad, que de alguna manera se reproducen constantemente y hacen que el hecho de ser hombre tengas que cumplir estrictamente con los estereotipos o con los paradigmas que cada sociedad tiene concebido de la idea de hombre. Hay una vieja tesis que se usa mucho para denostar del feminismo, que trata de implantar la idea de que el feminismo se enfrenta a los hombres. ¿Cómo es? Sí, porque esto que estamos diciendo aquí acerca de si es fácil ser hombre o no es fácil ser hombre, nos remite a un hombre víctima, mientras que el feminismo tradicionalmente habla de un hombre victimario. Yo creo que en ese sentido, desafortunadamente, las sociedades patriarcales siempre han, digamos que, colocado al feminismo como la ideología enemiga que está en contra de los hombres. Y a partir de ahí, pues, se ha desarrollado como una especie de confrontación entre los reclamos del movimiento feminista y ese espacio que ocupan los hombres, que como digamos que como planteábamos al principio la idea esa de ser hombre, los hombres desafortunadamente no están abiertos digamos que a dejar escapar ese espacio que ellos ocupan y con el cual tienen ciertos privilegios. Entonces, el feminismo, que de alguna manera cuestiona esos espacios y cuestiona la idea en que los hombres proyectan la manera de ser hombre, o sea, pongamos todas las características de las que hablaba Lina cuando hablaba de la cápsula, pues entonces a partir de ahí se ha generado... la cápsula de masculinidad esa... Sí, correcto. O sea, que ella hablaba de determinados comportamientos y paradigmas o sea, los hombres no están dispuestos como a negociar, depende de qué espacio. Los hombres de manera general. Y a partir de ahí se ha desarrollado como una cierta confrontación entre los reclamos del movimiento feminista y lo que los hombres consideran que son sus espacios simbólicos que no se debería de cuestionar. Ahora, Mike, perdóname, tú estás hablando, insistes en mencionar los hombres. Bueno, yo también lo he hecho, pero hablábamos al principio de las masculinidades, hablábamos de las diversidades de hombres. Y yo quiero preguntarle ahora a Lina, ¿se puede ser hombre en las diversas maneras de ser hombre y ser feminista? ¿Conoces tú esos ejemplos vivos? ¿Los has tenido frente a ti? ¿Cómo funciona eso? Eso es un debate álgido porque voy a hablar desde mi criterio personal.
Yo no creo que un hombre pueda ser feminista, sin embargo, sí creo que pueden ser aliados del feminismo. Y los aliados del feminismo ya se están proponiendo a sí mismos un cambio en el desmontaje de su propio machismo y de lo que nos ha inculcado el patriarcado como sistema. Porque ahorita hablábamos, con tu pregunta, si estamos igualmente oprimidos, y también la respuesta es no, porque son los hombres los sujetos privilegiados, sino tanto entre sus propias relaciones interpersonales como pares masculinos, sí son los sujetos privilegiados de un sistema, de un orden social y sistémico que los privilegia en esa escala social, ¿no? Ahora, dentro de esa masculinidad hegemónica, en la masculinidad hegemónica, porque hay otros tipos de masculinidades también, se puede ser aliado al feminismo o no, en la medida en que ellos trabajen sus propias masculinidades tóxicas, como le llaman algunos, violentas, estos estereotipos de lo que es ser masculino, de lo que es ser un hombre de verdad. Es la única manera de interdialogar con el feminismo, porque a eso es a lo que estamos apelando desde los movimientos feministas, y es a la toma de conciencia de lo que significa el patriarcado y el machismo, y de la capacidad de desmontar estos imaginarios y estas articulaciones opresivas y violentas también para ellos mismos. Entonces, Michael, ¿tú estás de acuerdo? Perdóname, Ali. Ajá. No, que para cerrar, es el gran reto, porque cuando uno es sujeto privilegiado, es muy difícil de poner esos privilegios cuando sabes que el sistema te beneficia, ¿no? Entonces, es el mayor reto a nivel social, no solo a nivel de movimiento feminista, sino a nivel social. Bueno, me parece que he iniciado una conversación, nos quedan 10 minutos. He iniciado un punto conflictivo del debate posible. Quizás no lo vamos a poder cerrar, pero me gustaría que, Michael, ahondaras más sobre eso. ¿Es posible ser hombre feminista? Sí, yo estoy en desacuerdo con Alina. Yo creo que sí. De hecho, he conocido hombres que son feministas. Al final el feminismo es un movimiento ideológico que defiende a las mujeres, pero también el feminismo como movimiento ideológico y como movimiento político es uno de los, o sea, es un movimiento de los impulsores de esa reconfiguración de la idea de ser hombre. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, o sea, que como hombre que crea en una ideología como el feminismo, que reconfigura ideológicamente, luego dentro de las estructuras sociales y de los privilegios que gozamos los hombres, hay algunos que quizás puedan estar, digamos que, más abocados a intentar romper o sea, con esa dinámica de los privilegios que te otorga la sociedad por ser hombre. Hay otros que no tanto, pero yo creo que en la medida en que tú como hombre asumes la ideología feminista y crees en el feminismo, yo creo que sí se puede ser un hombre feminista. Ahora, un momento, porque lo que sí está claro, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no, es que el movimiento feminista no está igualmente acompañado por hombres y mujeres. Es decir, los hombres feministas son numéricamente menos y además de eso tienen muchos menos resultados en su lucha. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la causa entonces del desfase que hay entre la capacidad de los hombres de hacer conciencia sobre sus diversas masculinidades y sobre la forma en que la masculinidad hegemónica también los somete a ellos y somete a sus compañeras y el avance que sí tienen los movimientos feministas en el último siglo? Prácticamente ha hecho una revolución y está abocada a hacer una gran revolución. Alina, ¿por qué razón tú crees que vamos a darle tiempo a los dos? No se logra una paridad real entre la participación de hombres y mujeres en la lucha feminista? Porque ciertamente ser hombre presenta beneficios ante el orden social y económico. O sea, es así. A mí me gusta mucho el punto de Michael
Me gusta también cuando hablan de desertores del patriarcado, de desertores del machismo. Me gusta que un hombre diga, yo sí me puedo considerar feminista, pero ya hablando a nivel de movimiento, estas opresiones son las que desatan los movimientos. Las violencias, las opresiones son las que despliegan tejido social, en esta ocasión más liderado por mujeres, claro, porque somos las oprimidas, que por los hombres, porque son ellos los privilegiados y son ellos los que reciben en mayor cuantía y calidad, y en términos de calidad también, los beneficios del sistema, porque hay que pensar no solo a nivel de relaciones interpersonales, hay que pensar que es una estructura social, histórica, que está concebida para que el hombre sea el dominador de la vida y de la sociedad, de la política, de todo, ¿no? Sin embargo, Ali, pregunta para Michael, sin embargo, hemos dicho aquí durante esta conversación al principio, la situación de las distintas masculinidades sometidas al hegemón masculino es sumamente precaria también. A pesar de que hay una diferencia en la posición de dominio entre mujeres y hombres, en sí mismo para los hombres, decíamos ahorita, es penoso, es hasta peligroso tener que responder a un paradigma, a un canon tan estricto en algunas sociedades. Pienso en las sociedades probablemente las más cerradas, donde el hombre, el patriarcado es hiperdominante, no se cuestiona en absoluto. Debe ser terrible para algunas experiencias de masculinidad vivir bajo ese mecanismo. Por eso me parece que la respuesta no es sencilla. No, efectivamente. Lo que pasa que incluso en los espacios o en las sociedades donde incluso los hombres también están sometidos a esa configuración patriarcal de la sociedad, generalmente, o sea, digamos que no sé cómo decirlo. Igualmente, las mujeres siguen como sufriendo las peores consecuencias. Pero aún así, yo creo que precisamente el hablar, o sea, en todos estos años, tantos movimientos sociales que han abordado el tema de los hombres y la masculinidad de manera plural, yo creo que de alguna manera eso ha contribuido a que en determinados sectores o en determinados espacios sí que se replantee la idea de que hay muchas maneras de ser hombre y que hay una que convenientemente tiene que como romper con todos esos paradigmas y esos tabúes respecto a la idea de ser hombre, y que tiene que enriquecer en cierta medida la vida de la sociedad, y que podamos ser hombres en términos igualitarios con las mujeres, teniendo en cuenta que esa coraza de lo que implica ser hombre trae menos beneficios para una vida plena. Es complejo. Hay muchas sociedades que, digamos que en ese sentido han ganado mucho, otras no tanto. La sociedad cubana igual tampoco ha ganado mucho en ese sentido. Hay varios ejemplos que lo demuestran, pero yo creo que sí hay por lo menos algún trabajo que se hace desde instituciones o desde grupos o activismo que de alguna manera están incidiendo en la idea de que hay otras maneras de ser hombre que no tienen que ver con las tradicionales. Tú mencionaste a Cuba, Michael. Tú mencionaste a Cuba, y yo desde ahora mismo estoy invitando a los que nos están escuchando y viendo para que sepan que hay una segunda parte de esta conversación que va a ser harto cubana. Es decir, vamos a estar hablando mucho de Cuba. Porque, repito, Alina, por supuesto, sé que vamos a estar los tres juntos nuevamente debatiendo sobre esto para saber, uno, ¿cuáles son las operaciones concretas que se pueden hacer para desmontar desde la masculinidad ese canon hegemónico? Y dos, porque me gustaría mucho que nos zambulléramos en el debate que Michael propone en su libro, que se titula, repito nuevamente, ¿es fácil ser hombre y difícil ser negro?
Esto, por supuesto, es una lectura que está atravesada por la circunstancia cubana, y en ese sentido quisiera que ese debate que vamos a tener precisamente profundice en lo que nos está pasando en Cuba, con todos estos temas de la masculinidad, de la racialidad y de las masculinidades atravesadas por las circunstancias de doble dominación o triple dominación que a veces significa el tema de la racialización. Les agradezco muchísimo, Alina, muchas gracias. Hemos tenido algunos desperfectos técnicos, pero forman parte de esta conversación. No nos preocupemos por eso. Vamos a tener un segundo encuentro. El segundo encuentro sí va con café, ¿ok? Porque ahora estuvimos todos... Café cibernético. Café cibernético. Bueno, por lo menos lo brindamos desde la pantalla. Entonces, pues nada, los despido. Les agradezco muchísimo que hayan estado esta tardecita conversando sobre estos temas que seguramente van a ser interesantes para muchas personas que quizás no se hicieron nunca estas preguntas y quizás las tenían bajo la piel. Muchas gracias, un abrazo muy grande y nos vemos en unas Voces de Matrias nuevamente dedicadas a los temas de género, a luchar contra la violencia, a hacer visibles los temas que nos interesan a las mujeres y a los hombres. Chao. Chao. Chao.